Podemos, Irene Montero. Señora Montero, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, estamos conversando de ese cambio que habrá en la alcaldía de Pamplona. ¿Cómo va el debate? Ustedes están en esa moción, su espacio. Yo creo que siempre que hay un gobierno progresista eso es una buena noticia para la ciudadanía, en este caso navarra, y para los vecinos y las vecinas de Pamplona. Entiendo que la derecha siempre tiene que sobreactuar y que buscar argumentos que tratan de socavar los mismos principios de la democracia, porque Bildu es una fuerza plenamente democrática y no solo eso, sino una fuerza que durante todos estos años hemos trabajado mucho para formar parte de un bloque progresista, plurinacional, feminista, que es responsable de los principales avances de este país. Yo lo he vivido siendo parte del gobierno y así ha sido, y creo que así debe seguir siendo. Creo que eso es lo bueno para España, que frente a las propuestas políticas que están diciendo que necesitamos menos derechos, volver al giro austericida, que vuelva a haber recortes, legitimar que los derechos puedan ser negocios, ¿no? La sanidad, la educación o la dependencia, echar para atrás los derechos feministas frente a esa propuesta que en otros países de Europa y del mundo, como estamos viendo en Argentina ahora, está siendo capaz de ganar elecciones, ¿no? Y de someter a los sectores populares a una presión y a una vulneración de derechos fundamentales muy grande. Nosotras seamos capaces de mantener en alto la bandera de los derechos humanos, la bandera de la paz, la bandera de los derechos sociales, de los servicios públicos, de lo común, de lo que nos hace fuertes y de lo que hace que todo el mundo tenga las mismas oportunidades de ser feliz en la vida. Así que, pues bueno, siempre vamos a estar, como saben, apostando por la unidad del bloque democrático y por el respeto entre todas las fuerzas democráticas que estamos trabajando día a día, a veces con un coste político muy alto, para que este país avance en derechos. Bueno, vamos a recordar, si me parece, ese momento del sábado en el que Ione Belarra le pide que dé un paso al frente y proponga su candidatura para las primarias de Podemos para ser la candidata de esa formación a las elecciones europeas del próximo mes de junio. Vamos a recordar ese momento. Hoy quiero pedirle a Irene Montero que se presente a las primarias de Podemos y que, si así lo decide la militancia, sea nuestra candidata a las próximas elecciones europeas. Me presentaré a las primarias de Podemos para ser la candidata a las elecciones europeas. No estamos aquí para que nos den unas migajas del poder del bipartidismo a cambio de silencio y de dejar las cosas como están. Bueno, señora Montero, ¿qué le ha llevado a dar ese paso? Y no sé si tiene un poco la sensación de que es un todo o nada para Podemos lo de las elecciones europeas. Bueno, para Podemos hay muchas veces que la lectura ha sido, se lo juegan al todo o nada, ¿no? Y en realidad es porque para transformar, para hacer posibles las cosas que siempre nos han dicho que son imposibles, como el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia, o la ley trans, o la ley solo si es sí, o la ley de vivienda, o el impuesto a las grandes fortunas, siempre en realidad ha sido necesario arriesgar. Podemos es una herramienta política que nunca ha pensado en preservar, ¿no? Cuotas de poder, sino en usar esos espacios de poder institucional que democráticamente la ciudadanía confía en nosotras para ocuparlos y para estar ahí, para transformar y para avanzar y para hacer posible lo que siempre nos decían que era imposible. Y efectivamente, como recogíais en ese vídeo, yo creo que es muy importante que exista una voz en España, porque creo que hay muchísima gente que piensa así, que en este momento estamos en un momento muy difícil para el mundo y para nuestras sociedades, ¿no? Un momento de profunda crisis en el que casi nada funciona, y por eso es más que nunca necesario hacer política, y que la política sea una herramienta útil para transformar las cosas, que no basta con mantener las cosas como están o hacer unos pequeños retoques, sino que necesitamos cambiar de arriba abajo esta forma de organizar la economía y la vida, que es profundamente injusta, racista, machista, y que condena a muchísima gente, pues, a pasarse la vida sobreviviendo y no viviendo, ¿no? Y no siendo feliz. Entonces, pues para conseguir tiempo libre, para conseguir salarios dignos, para conseguir que a las mujeres nos dejen de asesinar o de agredir sexualmente por el hecho de ser mujeres, para repartir el tiempo, la riqueza, los cuidados, hace falta hacer política, a veces asumiendo pues un precio y un coste político muy alto, pero por eso creo que es importante que sigamos haciendo política y que la voz de quienes no se conforman también esté presente en las instituciones, en este caso las europeas. Esa es la ruptura definitiva con Sumar, ¿no? La verdad es que llevamos unos meses, unos años muy difíciles, y nosotras ya hemos pasado página. Podemos tiene su propio camino.
Podemos yo creo que ha demostrado ser enormemente útil para la ciudadanía de nuestro país en estos 10 años. Hemos conseguido no solamente muchísimas cosas que todo el mundo decía que eran imposibles, sino elementos como el gobierno de coalición que siguen hoy día siendo buenos para España y que, si recuerdan, hubo que repetir 4 veces las elecciones en nuestro país hasta que el Partido Socialista aceptó que debíamos gobernar en coalición y que los tiempos del bipartidismo se habían acabado. El reto ahora, como dijo nuestra secretaria general, Yone Belarra, es ser aún más útiles en los próximos 10 años de lo que hemos sido en estos últimos 10. Hemos pasado página y seguimos nuestro propio camino, que es el camino de la transformación social, de la valentía y de ser capaces de no conformarnos y no aceptar ni los recortes de derechos que nos propone el PP y Vox, ni tampoco el no se puede que siempre dice el Partido Socialista para que las cosas se queden como están. También hay personas en España que queremos transformar este país y estamos dispuestas a poner el cuerpo para ello. Pero yo, señora Montero, le preguntaba por su relación con Sumar. Confírmeme usted una cosa. En el punto 10.1 del pacto electoral bilateral que firmaron ustedes con Sumar, aparece literalmente la frase «Podemos se compromete a permanecer en el grupo parlamentario durante la completa duración de la legislatura». Sí, como le decía, llevamos años muy difíciles y la decisión de que Podemos pasase al grupo mixto para poder seguir haciendo política ha sido una decisión muy difícil, pero necesaria, sí, para algo tan sencillo como que los diputados y las diputadas de Podemos pudiesen intervenir en el Parlamento o pudiesen presentar una iniciativa para defender la paz, para clamar contra el genocidio en Palestina o para pedir que se suspendan ya relaciones diplomáticas con Israel o que llevemos a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional, que son cuestiones que ni la socialdemocracia en España ni en Europa está pidiendo, ni mucho menos las derechas, ¿no? Entonces, evidentemente, como usted señala, pues ha sido una decisión difícil y hemos intentado que no fuese así, pero la teníamos que tomar para poder seguir haciendo política y, como le decía, pues vamos a seguir nuestro propio camino para ser más útiles en estos próximos 10 años de lo que hemos sido ya en estos 10 que llevamos. Pero yo le pregunto por Sumar, no por las derechas ni por el Partido Socialista a los que alude usted. Yo le pregunto por Sumar. Ustedes firmaron un pacto bilateral y ustedes con su salida de ese pacto electoral lo incumplen. Es el punto 10.1 y se han marchado sin haber habido tiempo prácticamente ni para que le lancen un reproche, al menos en público. Como le digo, ha sido una decisión difícil. Somos fuerzas políticas diferentes que hicimos un pacto. En este momento no estábamos pudiendo hacer política y los representantes y las representantes de Podemos no podían hacer política y hemos tomado una decisión que efectivamente es difícil, pero que era necesaria para que Podemos pueda seguir teniendo no solamente su voz, sino sobre todo seguir haciendo política para transformar. Hay que preguntarse no solamente qué cosas hacemos, sino para qué, cuál es el objetivo. Todo el mundo sabe que en este país, si no existiese Podemos, no tendríamos una ley trans o no tendríamos un impuesto a las grandes fortunas. Todas ellas cosas a las que el Partido Socialista se ha negado siempre y que si hubiese dependido o de las derechas o incluso de la socialdemocracia en España nunca se hubiesen hecho. Y precisamente por eso es necesario que haya una fuerza política que impulse transformaciones que no se conformen con lo que el bipartidismo nos ha propuesto siempre. Somos fuerzas diferentes a Sumar. Con Sumar y con el Partido Socialista tendremos que entendernos y llegar a acuerdos para formar gobiernos y para las cuestiones que sean necesarias, pero Podemos tiene su propio camino y ese camino es el camino de seguir impulsando las transformaciones que seguramente nadie más se atreve a impulsar y eso lo sabe todo el mundo. Muy poca gente, creo que salvo la gente de Podemos, muy pocas veces vemos en este momento a personas que en las instituciones y como representantes públicas se atrevan a asumir el coste político de defender las cosas que hay que defender para transformar. Ese es nuestro rol, esa es nuestra función, creemos que es útil y humildemente, pero con nuestras fuerzas, vamos a tratar de hacer y de recorrer ese propio camino porque creemos que es útil para España. Ustedes se sumaron al proyecto de Sumar en junio, porque las elecciones se convocaron después de mayo y han salido en diciembre. Muy poco espacio de tiempo. No sé si ahora consideran que sumarse a Yolanda Díaz fue un error. Lo que hicimos fue un acuerdo electoral y todo el mundo lo va a comprender. En el momento en el que se convocan las elecciones generales, todo el mundo daba por sentado la victoria de la derecha y de la extrema derecha. Pensábamos que iban a gobernar las derechas. Y Podemos, incluso proponiéndonos un acuerdo que, como ustedes bien saben, son unas condiciones, eran unas condiciones, incluidos vetos, falta de democracia interna, sin primarias, que nunca
nunca se le hubiesen propuesto a ningún otro partido político, nosotras antepusimos el interés de España. Creíamos que era posible, o al menos necesario, intentar ganar a las derechas y que para eso, por el tipo de ley electoral que tenemos, era mejor una coalición electoral. Precisamente por eso fuimos en coalición electoral, a pesar de que nos impusieron un acuerdo enormemente injusto, y eso ha permitido que haya un gobierno que no es del Partido Popular y del Partido Socialista. Pero sigue quedando mucho por hacer, porque las derechas no gobiernan en España, pero gobiernan en la mayoría de comunidades autónomas, controlan amplios sectores reaccionarios del poder judicial y del poder mediático, y por tanto mandan muchas veces incluso sin gobernar en España. Y eso tiene que cambiar, porque para avanzar en derechos necesitamos democratizar los poderes del Estado y necesitamos que se pueda expresar, bueno, pues esa mayoría, yo creo, democrática que existe en España, que quiere que avancemos en más derechos feministas, en derechos sociales, en luchar contra la privatización y defender lo común. Y para eso necesitamos que Podemos siga su propio camino, y eso es lo que estamos haciendo en todos estos meses, ¿no? A pesar de que, pues como les insisto, son decisiones difíciles, pero también hay que pasar página y poder mirar al futuro con esperanza, porque ya hemos demostrado que sí se puede hacer muchas veces, ¿no? Lo que nos decían que no se podía, pues volvamos a hacerlo. Pero son decisiones que tienen consecuencias. Es decir, ustedes, como Podemos, van a respetar los acuerdos que Sumar firmó con el Partido Socialista cuando ustedes estaban incluidos dentro de Sumar, o ahora van a ir por libre. Se lo digo porque tenemos la negociación de los presupuestos también a la vuelta de la esquina. Podemos es una fuerza plenamente autónoma, sigue su camino, y lo que no duden es que siempre vamos a trabajar para la unidad del bloque democrático. Quienes han tomado la decisión de romper el bloque democrático no hemos sido Podemos. Nosotras vamos a trabajar para que ese bloque democrático esté fuerte, esté unido. Veremos cuál es la propuesta de presupuestos y trabajaremos para que no haya recortes, para que haya un aumento de la inversión social, para revisar muy bien cuáles son los compromisos militares que España está asumiendo, y por favor poder hacer que el dinero vaya para los derechos de las personas, para lo que posibilita la vida común y que la gente sea feliz, no para comprar armas a un Estado como Israel, un Estado genocida que está perpetrando un genocidio planificado en Gaza. Podemos va a tener su propio camino, su autonomía, por supuesto, como todos los partidos políticos, como todas las herramientas políticas que existen en España, y desde ahí vamos a trabajar siempre para que avancemos lo más posible. Porque usted cree que esto en Sumar no se puede hacer. Entiendo que si han salido es que no. Pasa que nunca cita directamente a Yolanda Díaz o al proyecto de Sumar. Entiendo que ustedes consideran que Yolanda Díaz Sumar no está en nada de estos que ustedes están promoviendo. Sí, somos dos fuerzas diferentes. Pues queda clarísimo. Bueno, vamos a recordar, si le parece, también cómo fue ese momento el día que le pasó la cartera a su sucesora en el Ministerio de Igualdad, ya que usted dejó el Ministerio de Igualdad, que fue dura, criticó directamente a Pedro Sánchez. Estas fueron, si le parece, sus palabras. Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo. Que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno. Bueno, seguramente leyó que mucha gente que no considera que fueran las palabras más adecuadas para un acto de este tipo. ¿Usted las repetiría? ¿Se mantiene en todo esto? Yo creo que una ministra de Igualdad, desde el primer hasta el último día que está en su responsabilidad, tiene que defender la función del feminismo como movimiento democrático más poderoso para transformar este país. Y eso a veces es incómodo. Y yo creo que uno de los problemas que tienen los sectores progresistas es que a veces se dejan arrastrar por las campañas de la derecha y de los sectores reaccionarios, y dicen cosas como que el feminismo es incómodo y por eso pues había que esconderlo en campaña, o no hay que respaldar, ¿no?, a quien está poniendo el cuerpo para hacer los avances feministas. Piense en cuando ocurrió el beso consentido, el no consentido a Jenny Hermoso, ¿no? Había muchas personas, muchos hombres y también muchas mujeres que por primera vez entendían lo que era el consentimiento. Y eso a veces es incómodo. Hacerte la pregunta de, oye, ¿yo alguna vez he besado a una mujer sin preguntarme realmente si ella quería? Y esto que antes era normal, ahora es violencia sexual. Es violencia sexual y además está reconocido en la ley como tal. Pues esas preguntas, las que hace el feminismo a la sociedad, que busca hacer nuevas preguntas y también dar nuevas respuestas a preguntas que existían hasta ahora, a veces son incómodas, pero precisamente por ello son necesarias, porque nos llevan a avanzar, nos llevan a ser una sociedad mejor, en la que ahora seguramente hay millones de hombres y también millones de mujeres que no
consienten un beso si no quieren, y que hombres que se aseguran de que hay consentimiento y de que la mujer con la que se van a besar quiere antes de darle un beso. Yo creo que todas esas transformaciones nos hacen un país mejor, más democrático, más libre. Estamos garantizando la libertad sexual de las mujeres. Bueno, pues eso es lo que traté de explicar, ¿no?, en ese último acto que yo hacía como ministra, que el feminismo tiene una función social de más democracia, de más felicidad para todos, para todas, para todes, y le decía: te desearía suerte, pero creo que no es lo más importante que necesita una ministra de Igualdad. Más que suerte necesitas un buen equipo para no sentirte sola y también ser valiente para plantear esas preguntas, esas respuestas que a veces han llegado a incomodar al propio presidente del gobierno.